Muy bien, continuamos entonces. Resulta que el coeficiente alfa, representado aquí, como vimos, depende de la presión, depende del campo eléctrico. Un señor llamado Stoleton se dio cuenta de que existen valores de presión a la que está el gas, que permitirían que la corriente crezca a un valor máximo. Entonces, eso se vuelve un detalle muy importante. Si usted logra determinar cuál es esa presión o esa condición óptima donde usted va a lograr que la corriente se haga máxima. Y eso es importante porque vean ustedes que la corriente depende de X, pero depende de alfa. Generalmente el X es fijo, porque es la separación entre los dos electrodos. Pero alfa, para que la corriente crezca drásticamente, necesitamos hacer que alfa crezca. Y alfa depende del campo eléctrico y depende de la presión. Entonces, este señor lo que encontró fue que para ciertos valores de presión, el alfa crece a un valor máximo y por tanto al crecer alfa crece la corriente a un valor máximo. Entonces eso se vuelve muy importante, saber bajo qué condiciones de presión de campo eléctrico alfa se hace máximo, porque sabiendo que alfa se hace máximo, la corriente se hace máxima. Y para nosotros es muy importante que la corriente crezca porque eso nos garantiza la ionización suficiente en la descarga. Y para el tema de descargas luminiscentes se vuelve relevante porque me garantiza pasar a esa transición de descargas luminiscentes. Entonces, de manera empírica, él llegó a determinar que esa presión óptima para el caso del aire estaba dado de la siguiente forma. Recuerden ustedes que tiene que ser una dependencia de la presión y del campo eléctrico, ¿no? Entonces él, de manera empírica, llegó a esta relación que decía que si yo logro esta presión, sabiendo el campo eléctrico es algo que yo establezco, que entonces yo conozco, eso me daría esa presión óptima para lograr que la corriente se haga máxima. Esto para el caso del aire, ¿verdad? Y esto es una relación empírica, no es una relación obtenida a partir de un modelo físico, ¿verdad? Es completamente empírica. Pero de forma empírica nos está diciendo cuál tiene que ser ese valor de presión del aire para lograr que el alfa se haga máximo y que por tanto la corriente en la descarga se haga máxima. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es obtener esta relación de manera formal a través del modelo físico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Antes quiero mostrarles, aquí lo que nosotros tenemos es la gráfica de alfa partido por presión. Recordemos que alfa es cuántos pares ion-electrón se están formando por metro y como está partido por la presión, por unidades de torr, que es la unidad de presión. Y aquí abajo tenemos campo eléctrico partido por presión. Entonces sería voltios partido de metro partido de torr. Vean que en mi fórmula yo tengo en el eje Y, tengo alfa partido de presión y tengo campo eléctrico partido de presión. Entonces, si yo grafico alfa partido de presión y campo eléctrico partido de presión, siguiendo esta relación, teniendo presente cuál es el valor de A y cuál es el valor de C en función del gas que estoy analizando, y eso lo tomo de una tabla, llego a obtener estos resultados. Aquí podemos ver en esta línea continua, esta línea de acá, este es el caso del argón. Este es el caso del argón.
Entonces yo busco el valor de A del argón, que está tabulado, busco el valor de C del argón, y cuando grafico esta función como un todo, entonces me queda esta tendencia. Vemos también el caso del helio, vemos el caso del hidrógeno molecular, del nitrógeno molecular, del neón, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es una tendencia a que la cantidad de pares ion-electrón por metro por unidad de presión van a crecer conforme nosotros aumentemos el campo eléctrico. Si aumentamos el campo eléctrico, la formación de pares ion-electrón va a crecer en una tendencia como la que vemos aquí. Entonces, vuelvo a insistir, esta relación, si la representamos únicamente en términos de función, es una función, esto que vemos aquí, es una función del campo eléctrico partido de la presión. Aquí lo único que estoy diciendo es que la dependencia alfa partido de presión es una función del campo eléctrico partido de la presión. Y que alfa partido de presión lo que me va a dar es cuántos pares electrón-ion se forman por metro por unidad de presión. Y entonces insistir en que esta dependencia es importante porque si alfa crece, la corriente en la descarga crece. Lo que nosotros buscamos es que la corriente en la descarga crezca. Entonces, volvemos a esto. La corriente en la descarga tiene una dependencia exponencial con la distancia, la separación entre los electrodos y el alfa. Si la separación entre los electrodos es constante, la corriente crecerá en tanto alfa crezca. Si alfa se hace máximo, la corriente se va a hacer máxima. Entonces, lo que queremos es buscar en qué condiciones alfa se hace máximo. Eso es lo que queremos. Y ahí es donde recurrimos a la matemática. Si nosotros sabemos que la función que me da alfa es esta, y yo lo que quiero es saber en qué momento alfa se hace máximo, pues la matemática me dice a mí que lo que yo tengo que obtener es la primer derivada de esa función. Igualar esa primer derivada a 0 para obtener ese valor. Entonces aquí lo que hago es que despejo alfa, tomo la presión, la paso a multiplicar aquí, entonces me queda que alfa es presión por una función del campo eléctrico la presión. Es decir, cuando yo derivo alfa respecto a la presión, que es lo que voy a hacer, porque quiero encontrar el valor de alfa máximo para una presión determinada, lo que tengo que hacer es derivar ese producto de presión por esa función del campo eléctrico partido de presión. Y aquí es donde aplicamos la regla de derivación del producto, ¿verdad? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, simplemente aplicar esa regla de derivación igualándola a 0, porque queremos buscar el máximo de alfa. Entonces, sabiendo que lo que tengo que derivar es esto, y que esa derivada necesito que se haga 0, observen, este es el producto que tengo que derivar, entonces derivo la presión respecto a la presión, me da 1 por el segundo, que es la función misma, sin derivar, luego el primero por la derivada del segundo. Y ahí cuando usted deriva esta función, le va a salir justamente el campo eléctrico sale adelante y la derivada de 1 partido de presión sería menos 1 presión al cuadrado y se cancela con esta presión afuera y entonces queda solamente P. No vamos a entrar en mucho detalle. Si usted aplica la regla de derivación, se da cuenta que al derivar 1 partido de presión, sale la E y sale menos 1, menos, y por eso ese menos de aquí, menos 1 partido de presión cuadrado que se cancela con eso.
Bueno, entonces, si recordamos esto que está aquí, es justamente alfa partido de presión. Entonces yo pongo eso ahí, luego pongo esto, lo copio igual y lo igualo a 0. Lo igualo a 0. Entonces, esta es la expresión que tengo, igualada a 0. Y ahora lo que hago es que paso este término como un todo, lo paso al otro lado y luego campo eléctrico partido de presión lo paso a dividir a alfa partido de presión y entonces obtengo esto que está aquí. Y lo que me queda al otro lado es la derivada de la función, que es esto que está aquí. Bueno, recordemos que ¿qué es lo que andamos buscando aquí? Andamos buscando cuál es la condición para que la primera derivada se haga 0. Y lo que estamos encontrando es que se debe cumplir esta condición. ¿Qué significa eso? Ahora viene la parte importante. ¿Qué significa lo que acabamos de obtener? Y aquí lo copié de nuevo. Si nosotros representamos esto, observen que lo que yo tengo en realidad aquí es alfa partido de presión es igual a la derivada de E partido de presión por campo eléctrico partido de presión. Entonces, esto vendría a ser mi Y, luego esto sería la pendiente y esto sería X. Y vean que la intersección es 0. Entonces, ¿esto qué me representa? Una línea recta. Una línea recta donde la intersección es 0. Es una línea recta que va a pasar por aquí, por 0. Pero aquí, justo aquí, va a estar el valor campo eléctrico partido de presión, que es el valor X, que le va a corresponder un valor Y, que va a ser alfa partido de presión. Entonces, para el valor X, C partido de P, le va a corresponder el valor Y alfa partido de P. Entonces, esa línea recta tiene que pasar por 2 puntos. Primero, por el 0, 0. ¿Por qué? Porque la intersección es B, es 0. Y luego el otro par ordenado es justamente este, que es el par ordenado E partido de P, alfa partido de P. Y esos dos pares ordenados me permiten dibujar la línea recta. Ahora, cosa importante. Si yo grafico esta función, que es la función que habíamos obtenido de la dependencia alfa con P, lo que me queda es esto que veo aquí. Voy a intentar dibujarla. Me queda esto. Entonces, lo que estoy viendo es que la condición para el máximo me la da esa línea recta que va del origen a donde la línea recta intercepta la función de alfa partido de P.
Eso entonces lo que me lleva es a lo siguiente. Ese punto que tenemos aquí es el punto que me define la condición donde yo logro el valor de alfa máximo. El valor de alfa máximo. Y por tanto que me va a llevar a la corriente máxima. Entonces, este par ordenado me dice a mí cuál es la presión. No quiere decir presión máxima, no se entienda como presión máxima, es cuál es el valor de la presión para lograr el valor de alfa máximo. Entonces, si yo sé cuánto es el campo eléctrico, podría despejar cuánto es la presión y encontrar, por tanto, cuál es el valor de presión que yo necesito ponerle a mi descarga para lograr el alfa máximo que me va a llevar a la corriente máxima. Este punto de acá se conoce como el punto de Stolleto, en honor justamente a este señor que sacó la relación empírica que vimos antes. Entonces siempre, si usted quiere encontrar el punto Stolleto, que es el punto donde usted va a lograr el alfa máximo que le va a permitir la corriente máxima en la descarga, lo que tiene que hacer es calcular la pendiente de aquella línea recta, o dicho de otra forma más simple, es encontrar ese punto donde una línea recta que va desde el origen toca la función de alfa partido de p. Vean que el único punto donde esta línea recta toca a esta función es en este punto de acá. Justo en ese punto donde la línea recta que sale del origen toca la curva función, en ese punto se logran las condiciones de presión y de campo eléctrico para lograr el valor de alfa máximo y por tanto la corriente máxima. Entonces, si lo hiciéramos ya con la relación tal cual que habíamos simplificado antes, esta es la función canónica que me da la dependencia del primer coeficiente de Tausen con la presión, la constante A, la constante C, la presión, campo eléctrico. Yo puedo tomar esta función, de nuevo repetir, pero ya ahora con la función tal cual, y decir, yo quiero saber cuándo alfa es máximo respecto a la presión. Entonces, derivo esta función respecto a la presión. No vamos aquí a entrar mucho detalle. Usted puede demostrar rápidamente que el resultado va a ser este. Y claro, usted dice, necesito que esa derivada se haga cero. Esa derivada se haga cero. Entonces, para que se haga cero, esta expresión, pues claramente lo que se tiene que hacer cero es esto que está en paréntesis cuadrado. Yo necesito que eso que está en paréntesis cuadrado se haga cero. Es decir, necesito que 1 menos presión por C partido de campo eléctrico se haga cero. Y eso me va a permitir que la derivada de alfa respecto a P se haga cero, por tanto alfa se va a hacer máximo, por tanto la corriente se va a hacer máximo. Entonces esto me llevaría a que 1 es igual a P, C, partido campo eléctrico. Yo necesito que esto sea igual a 1. Entonces eso me lleva a la condición que necesito, que es que C sea igual a campo eléctrico partido de presión. O sea, yo puedo despejar esto y darme cuenta que C, para que alfa se haga máximo y por tanto la corriente se haga máxima, yo necesito que C sea campo eléctrico partido de presión. Ahora, si usted conoce el campo eléctrico, si usted de la tabla
sabe cuánto es C para el gas en particular que usted está generando como plasma, si usted sabe estos dos, claramente va a encontrar por despeje cuánto es el valor de presión. Y con eso usted sabría cuánto es la presión a la que debe someter el gas en el dispositivo experimental para lograr el alfa máximo que le va a llevar a la corriente máxima. Y eso es una forma de garantizar que su descarga arranque, que su descarga pase a una transición de descarga luminosa, porque está logrando que la corriente entre los electrodos se haga máxima, y eso va a llevar a una cadena de procesos de ionización que va a llevar a que la descarga pase a la transición de descarga luminosa. Y entonces ahí es donde usted ve la nubecita de color y dice, se formó el plasma. Pero bajo una condición de un valor de presión óptimo que le lleva a usted a obtener esa alta corriente. Y ya más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver que con ese valor de presión óptimo yo puedo encontrar el voltaje mínimo. Yo, sabiendo ese valor de presión óptimo, puedo encontrar cuál es el voltaje mínimo que me haría que alfa sea un máximo, que me haría que la corriente en la descarga sea un máximo. Y claro, eso es lo ideal. Lo ideal es yo lograr arrancar una descarga luminiscente con el menor aporte de energía posible en la fuente. Y para lograr eso necesito encontrar esta presión óptima y necesito calcular ese voltaje mínimo que me permitiría la condición de que alfa se haga máximo y por tanto la corriente se haga máxima. Muy bien. Entonces, como vimos antes, esa presión, aquí la etiqueta no hay que confundirse, no significa la presión máxima, significa la presión para lograr el alfa máximo. Tal vez aquí el texto confunde al poner max, no es que sea presión máxima, es la presión, que puede ser un valor muy pequeño o un valor muy alto, para lograr el alfa máximo que me lleva a la corriente máxima. Y para el caso del aire, este es el dato que da el modelo teórico. Y si vemos, Stolleto había planteado esta relación de manera empírica. Entonces vemos cómo se parecen lo que él planteó de manera empírica y lo que plantea el modelo físico-matemático es prácticamente idéntico. Muy bien, entonces nosotros podríamos hacer una tabla de valores de A, de valores de C, valores de alfa partido de P, etc. Y aquí vemos una tabla con los distintos gases: argón, aire, CO2, dióxido de carbono, hidrógeno molecular, ácido clorhídrico, helio, mercurio, agua, criptón, nitrógeno, neón, xenón. Y aquí podemos ver los valores de la constante C. Los valores de la constante C para que alfa se haga un máximo, ¿no? Porque recordemos que C era igual a E partido de presión. Entonces, estos son los valores de C para que alfa se haga un máximo. Lo cual es fabuloso, porque usted ya tendría, si usted ya tiene el campo eléctrico y aquí la tabla le está diciendo cuánto es C, usted puede despejar la presión y encontrar cuánto es ese valor de presión óptimo para lograr que alfa se haga máximo y que por tanto la corriente se haga máxima. Aquí también está tabulado los valores de alfa partido de presión óptimos, entiéndase en el punto Stolleton, en el punto donde alfa se hace máximo. También viene la energía que se requiere para formar el par ion-electrón. Eso es lo que viene a representar eta. Eta. Ahora, ¿por qué dice eta mínimo? Porque yo lo que busco con todo esto es cuál es la presión óptima para lograr que alfa se haga máximo
y que por tanto la corriente se haga máximo, pero con un consumo de energía mínimo. Es decir, aportando la menor cantidad de energía posible de electronvolts para formar cada par ion-electrón. Entonces aquí lo que tengo tabulado es los valores de energía para formar un par ion-electrón bajo la condición óptima de la presión óptima que me lleva a un alfa máximo, que me lleva a una corriente máxima. Aquí viene también el V asterisco, que recordemos al inicio de la clase nos representa el potencial efectivo de ionización. Aquí vienen los valores. Y aquí viene el potencial de ionización. Si recuerdan ustedes, yo les decía que el VI era más pequeño que el V asterisco, y aquí lo pueden corroborar. Observen, el VI es 24.5 electronvolts para el helio, pero el V asterisco es 28. Esto es la energía que requiero para arrancar un electrón en el helio. Eso es VI. Pero V asterisco es más grande porque yo requiero que el electrón tenga más energía para poder cumplir otros procesos, ¿verdad? Procesos de excitación, colisiones elásticas, además del proceso de ionización. Por eso es que V asterisco termina siendo más grande. Y luego si vemos el eta mínimo, que es la energía mínima para formar un par electrón-ion, es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque aquí lo que estamos formando es un par de partículas. Ya esto es un poquito más macro que simplemente ionizar un átomo de forma individual, que es el caso de V asterisco y de VI asterisco. Esto representa valores de energía para ionizar un átomo puntualmente, ¿no? Un átomo. Mientras que el eta lo que me representa es cuánta energía necesito para formar ese par como tal. Muy bien, entonces como pueden ver todo esto está muy tabulado y eso ayuda a que uno no tenga que ponerse a obtener estos valores. Cuando usted va a hacer un plasma de argón, usted viene y busca los valores correspondientes y podría despejar la presión para saber cuál es la presión óptima si usted conoce el campo eléctrico. Y saca el CD. Entonces eso es muy, muy importante. Ok. Voy a mostrarles algunas gráficas, una comparación del modelo teórico con el modelo experimental. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta línea continua, corresponde al modelo teórico de la fórmula alfa partido de P, campo eléctrico partido de P, que es la fórmula que vimos ahora, mientras que estos puntos que ustedes ven aquí corresponden a los datos experimentales. Vean que para valores bajos de campo eléctrico presión hay una coincidencia bastante buena entre el modelo y los datos experimentales. Aquí ya a valores más altos sí hay mayor discrepancia, pero en valores bajos el modelo teórico y los datos experimentales coinciden bien. Y entonces, si usted quiere calcular el punto Stoleton, lo que tiene que hacer es trazar una línea recta desde el origen hasta el punto donde esa línea recta toca la curva. Y eso entonces le dice cuál es el valor campo eléctrico presión óptimo para que alfa se haga máximo y por tanto la corriente se haga máximo. Y eso lo podemos obtener para cada gas. Insisto que en este caso es argón. Esta gráfica es para argón. Aquí lo que vemos es la gráfica para el gas helio. Pueden ver los puntos experimentales como una X y la línea continua como el modelo teórico y la línea tangente
es esa gráfica, esa línea recta que va del origen y que toca en un solo punto la función, y ese punto donde toca me da las condiciones para lograr el alfa máximo y la corriente máxima. Entonces, esto es el caso del helio. Así podemos ver aquí el caso del hidrógeno. Observen, aquí está, este es el hidrógeno. Vean los datos experimentales, la línea continua, que es el modelo teórico, y la recta tangente, que donde cruza está el punto Stoletov, que es el punto que me da la presión óptima para lograr el alfa máximo. Y así podríamos seguir para otros gases. Este es el neón. Observen en X los datos experimentales, línea continua, el modelo teórico, la recta tangente, que donde cruza me da el punto Stoletov. Y este es el caso del nitrógeno que tenemos por aquí. También la línea del modelo teórico, los datos experimentales y la recta tangente que me dice dónde toca y por tanto dónde está el punto Stoletov. ¿Qué es el punto Stoletov? Insisto en eso. Es aquel punto que me dice a mí cuál es el valor óptimo de E partido de presión para un correspondiente alfa partido de presión. ¿Okay? Me dice cuál es esa presión óptima para lograr un alfa máximo. Ok, el tema que sigue es descargas corona. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase por un tema de tiempo.